que a muchos nos parece que puede ser obvio, que es inducción del parto, es algo que hacemos todos los días, Gracias. cada vez más en las maternidades. Ustedes saben que en el año recién pasado el Colegio Americano de Ginecobstetra puso algunas normas en términos de tratar de evitar la inducción del parto, a no ser haya un muy buen motivo, hasta alrededor de las 39 semanas, pensando en que en ese momento la probabilidad de complicaciones en el recién nacido era la menor y las chances de tener un parto vaginal mejores que antes de las 39 semanas. Sin embargo, todavía seguimos lidiando con la mejor forma de inducir el trabajo de parto en pacientes sanas al término del embarazo. Cristian va a conversarnos sobre eso. Gracias. ¿Quién está usando el catéter de Foley para inducciones? Nadie. Qué bueno. Yo voy a hablar de Foley. Yo puedo... I'm going to speak about Foley. Se me conoce como quien introdujo el catéter de Foley al país de Chile. Un auspicio muy auspicioso como comienzo. El catéter de Foley es algo que utilizamos mucho más a menudo y es la forma más segura de inducción que tenemos, y creo que va a ser la forma más común pronto en Estados Unidos, mucho más común que lo que se utilizó hace 5 o 10 años atrás. Más investigación, más información respecto a su seguridad y efectividad, y espero que tal vez alguien comience a utilizar la sonda Foley después de esta conferencia. Entonces son noticias buenas el que nosotros podamos aprender algo muy nuevo. Mejores noticias. Bueno, hoy día vamos a aprender respecto al rol actual de la inducción, particularmente en Estados Unidos, donde la inducción está dentro del trabajo que hacemos, revisar las indicaciones, riesgos y beneficios y comparar distintos modos de inducción. Y voy a hablar de la sonda Foley como una técnica de inducción, y espero que ustedes tengan una mente abierta en cuanto a su utilidad y que la puedan usar. De nuevo. Bien. En Estados Unidos, las tasas de inducción se han más que duplicado en los últimos 20 años, comenzando en menos de un 10% y ahora llegamos hasta un 22,5% de nuestros embarazos que involucran la inducción del trabajo de parto. Entonces es casi un cuarto de nuestras pacientes las que se someten a inducción, y es importante que entendamos bien esto porque esto puede contribuir a una alta morbilidad, y en Estados Unidos esto es 1.000 partos que involucran inducción por año. Paciencia. Está subiendo para todas las edades gestacionales y está subiendo para los embarazos post-término, los de término, y subiendo más lentamente para los partos de pretérmino. ¿Por qué ha ido aumentando? Y la verdad es que no conocemos muchas de las razones, pero podemos especular. Mucho de esto tiene que ver con la planificación para la conveniencia de la paciente y el médico para coordinar la atención. Hacemos muchas más inducciones para aquellos niños que tienen complicaciones, para que el equipo esté disponible y que no nazcan durante el fin de semana. Hay una percepción que las inducciones tienen menor riesgo que las alternativas de esperar. Sencillamente tenemos misoprostol, que nos ayuda a mejorar la madurez cervical y hace que las inducciones sean más fáciles, y tenemos actitudes más relajadas, particularmente en Estados Unidos, hacia las indicaciones más marginales o electivas. Yo uso el término electivas y el doctor Bruguera va a estar muy enojado porque escribió un artículo algunos meses atrás, porque yo realmente creo que no hay una mejor palabra que electivo para referirse a algunas de las inducciones que hacemos. Y hay un tema médico legal en Estados Unidos que muchas veces el médico está sopesando si esperar un poco más
o si es que se induce con un riesgo un levemente aumentado para terminar en cesárea. Lo que tenemos que saber de manera importante en Estados Unidos es que el aumento de las inducciones con indicación clínica no está subiendo, no está aumentando tanto en comparación a todas las indicaciones de inducción, o sea, nuestras indicaciones más blandas o más relajadas o indicaciones más bien electivas están contribuyendo al mayor aumento de las inducciones que hemos visto últimamente. En Estados Unidos hay muchas variaciones geográficas. Por ejemplo, yo trabajé en Nueva York y variaba también en los lugares más rurales de Nueva York. La tasa de inducción era 6%, en cuanto que en la Quinta Avenida las inducciones eran hasta de un 50%. También varía de un estado a otro. En Wisconsin la tasa de inducción es 40%, Hawái menos 10%. Y varía de acuerdo a las condiciones demográficas y socioeconómicas también. La raza blanca tiene una mayor tasa de inducciones. Las pacientes que tienen mayor educación, mayor nivel de educacional, los pacientes que son atendidas de forma prenatal más precozmente, que son pacientes con más recursos y están sometiéndose a más inducciones, ¿es porque tienen más complicaciones? No, probablemente no. Es porque ellas están optando por estas inducciones más selectivas y que finalmente entonces esto contribuye a aumentar las cifras. ¿Por qué inducimos? Y básicamente esto lo hacemos cuando los beneficios de generar un parto en algún momento determinado sobrepasan a los riesgos del embarazo o del parto en otro momento. Y esto lo conversamos con la paciente para ver qué hacer. ¿Cuáles son las indicaciones sólidas para la inducción? La ACOG es muy clara en cuanto a las indicaciones y yo creo que todos saben cuáles son las buenas indicaciones para una inducción. Condiciones médicas, maternas crónicas, diabetes, hipertensión que comprometen al feto, lo ponen en riesgo, compromiso fetal, cuando tenemos isoinmunización, cuando tenemos casos de rotura prematura de membranas, corioamnionitis, muerte fetal, y estas son todas muy buenas indicaciones para inducciones. Tenemos otras consideraciones que son más blandas, por así llamarlas, o consideraciones especiales. Mis contraindicaciones vienen primero acá y son, si es que no se puede tener un parto vaginal, no se va a poder inducir a la paciente. Si la placenta está cubriendo el cuello y hay una placenta previa, no se puede inducir. Cuando hay una posición transversa o de podálica, ya no los... Esto también es contraindicación a la inducción porque no les permitimos parto vaginal. Las miomectomías, cirugías uterinas previas y si la paciente tiene un herpes genital activo. Y algunas de las consideraciones especiales en las cuales hay dispensas por parte de la ACOG y que nos permitirían hacer estas inducciones en situaciones particulares son por razones logísticas, si es más fácil para la paciente, si la paciente tiene una historia de trabajo de parto rápido, vive a mucha distancia del hospital o por razones psicosociales. La ACOG nos da las dispensas para poder actuar en estos casos, pero solamente si no tienen 39 semanas de gestación o más o si no tienen buena madurez fetal pulmonar, la inducción no se puede hacer y hay políticas muy fuertes en contra de inducir un parto antes de las 39 semanas. Nosotros tenemos una política de no tolerancia o tolerancia cero en Yale y hay datos de Ohio y muy buenos datos que cuando uno reduce o cuando uno tiene una política de tolerancia cero para las inducciones por estas razones y uno tiene un criterio estricto exigiendo madurez pulmonar antes de la inducción, los resultados van a ser mucho mejores. ¿Qué es lo que no es una indicación? Estas son las cosas que comenzamos a pensar y que serían una buena razón para hacer una inducción. La presencia de meconio al ultrasonido. He visto esto, un colega me mandó una paciente, vi meconio en el ultrasonido, yo no estuve seguro de cómo pasó esto, fue una situación difícil de explicarle a la paciente. No se puede ver el meconio al ultrasonido. Las
mentiras inestables no son buenas razones para la inducción. La historia de una distocia de hombro anterior es una muy mala razón y se están metiendo en problemas. Deberían hablar con la paciente respecto a una cesárea, pero no deberían estar haciendo una inducción porque tienen el riesgo de tener otra distocia de hombro cuando hay una desproporción cefalopélvica anterior. Y nosotros veíamos antes macrosomía pendiente o sospecha macrosomía, y esta es una indicación muy peligrosa para una inducción. De hecho, se asocia a un mayor riesgo de distocia de hombro. Entonces, en vez de evitar la distocia de hombro, uno está aumentando el riesgo de distocia de hombro y uno tiene un mayor riesgo de parto por cesárea en estos pacientes. Aquí hay que hablar la posibilidad de una cesárea electiva y también tenemos que hablar la posibilidad de que se presente una distocia de hombro. Por lo tanto, no son condiciones apropiadas para plantear la inducción. Alguna terminología que tenemos que repasar. Las inducciones electivas, con todo el respeto al doctor Berghella, el inicio del trabajo de parto sin una indicación médica u obstétrica. Esa sería la definición. Otros términos que tenemos que aclarar. Y discúlpenme acá. En cuanto a la inducción electiva, el análisis económico de una inducción electiva no parece lógica. Un metaanálisis reciente o un análisis económico reciente demostró que la inducción electiva no ahorra y que lleva a un gran exceso de cesáreas y que los costos son mucho mayores y por lo tanto no deberíamos pensar en las inducciones electivas si queremos ahorrar costos. Son convenientes para la paciente y el médico, pero eso sería todo. Desde el punto de vista económico no son convenientes. Todos conocen los riesgos de las inducciones, el riesgo de terminar en cesárea, que es de 50 a 100% mayor que en comparación a las pacientes que entran en trabajo de parto espontáneo, y estas son pacientes fundamentalmente que no han tenido partos antes y que tienen un puntaje de Bishops que es desfavorable. Pacientes que han tenido puntajes de Bishop favorables y partos vaginales no tienen un riesgo de mayor de cesárea y tenemos más seguridad al inducirlas. Cuando hay los partos de término que son iniciales o precoces y lo estamos reconociendo como un problema en Estados Unidos, el distrés respiratorio es más alto si el distrés lleva a terminar en cesárea. Inducciones prolongadas predisponen a la paciente y al feto a un riesgo de infección y sepsis, y las inducciones contribuyen a una mayor estadía intrahospitalaria y hay un mayor riesgo de aumentar los costos en estas pacientes, y es por eso que si lo hacemos tenemos que hacerlo bien. Les pido disculpas por estos retrasos en la aparición de las diapositivas. Estas son las cosas que tenemos que hacer antes de pensar en una inducción. Todos sabemos lo que estamos haciendo. Necesitamos tener una buena indicación, una edad gestacional que tenga que evaluarse bien si se requiere y se documente que la paciente está en posición, que el feto está en posición cefálica. En Estados Unidos la pelvimetría ya no se hace mucho. Los becados no saben cómo hacer pelvimetrías y yo muy frecuentemente les pido que evalúen la pelvimetría, y la razón por la cual tenemos que saber hacer pelvimetrías en Estados Unidos es porque los abogados nos van a preguntar después esto cuando tengamos una distocia de hombro, y si vamos a inducir a una paciente tenemos que saber que tenía una pelvimetría normal, y después hablamos con la paciente formalmente en cuanto a qué es lo que esperamos de las inducciones. Las inducciones demoran tiempo, tenemos que ser muy pacientes, van a demorar 1 o 2 días mientras usted está en el hospital sin que nada le pase, como ahora, por ejemplo. O sea, se demoran 1 o 2 días las inducciones. ¿Cómo predecimos el éxito? Si la paciente ha tenido un parto vaginal previo, tenemos posibilidad de tener mucho éxito. El puntaje de Bishop mayor de 8, aquí la inducción es equivalente al parto vaginal espontáneo. En cuanto a las tasas, si han tenido un parto vaginal previo y tienen la longitud cervical y los niveles de fibronectina, todos estos se han propuesto como exámenes para ver si la inducción va a ser exitosa, y no son buenos exámenes para esto. Prefiero el puntaje de Bishop, que es una buena evaluación. Términos importantes
para no confundirnos. Y espero que esto se traduzcan al castellano y dice que espera que las intérpretes lo entiendan bien. Inducción del trabajo de parto versus aumento del trabajo de parto y la maduración pre-inducción del cuello. La inducción del parto está tratando de lograr el parto vaginal generando contracciones antes del trabajo de parto espontáneo. Entonces esta es la inducción del parto. Y en Estados Unidos usamos el término inducción todo el tiempo cuando queremos decir maduración. Y es muy confuso, especialmente para los becados y los médicos en formación, qué es lo que es una inducción, qué es lo que es hacer madurar el cuello, etcétera. Entonces tenemos que ser muy claros en cuanto al lenguaje. Cuando ya se aumenta el trabajo de parto, la paciente ya entró en trabajo de parto y ahí le damos oxitocina para acelerar un poco el trabajo de parto. Y después tenemos la maduración cervical preinducción y tratamos de ablandar, acortar y dilatar el cuello antes de que comiencen las contracciones. En la mayoría de los casos no queremos tener contracciones porque terminamos con problemas iatrogénicos con las contracciones. Y lo que yo les explico a las pacientes es que vamos a hacer un proceso que dura en la naturaleza semanas y lo estamos comprimiendo en un tiempo lo más corto posible. Y a veces esto requiere de 24 a 48 horas y tenemos que establecer las expectativas en nuestras pacientes. Y yo sé que esto puede ser un problema. He hablado con ustedes porque las pacientes esperan que les pase algo cuando vienen al hospital y esto puede ser un gran desafío. Y he tenido mucho éxito en mis pacientes con las inducciones, explicándoles de entrada que tenemos que ser pacientes, darnos nuestro tiempo para hacerlo bien, con el objeto de obtener el resultado que queremos, que es un parto vaginal. La aceleración del trabajo de parto, la inducción y la maduración cervical. Y voy a tratar de ir más rápido por estas diapositivas. El puntaje de Bishop ya lo mencionamos. Este puntaje de Bishop no se usaba en las inducciones, sino que se trataba de usar para predecir el éxito de un parto vaginal en las pacientes que entraban en trabajo de parto espontáneo y eran pacientes multíparas. Un puntaje más de 9, 100% de tasa de partos vaginales. Puntaje menos de 6, 50% de riesgo de cesárea, y estos pacientes son pacientes desfavorables, con condiciones desfavorables. Lo lamento, estoy tratando de acelerar esto. Cambios cervicales en el momento del término del embarazo. Aumentan las producciones de citoquinas, las proteasas y los neutrófilos van degradando el cuello, se aumenta el contenido de agua, se disminuye el contenido de colágeno y se disminuye la unión del colágeno, y uno no necesita el útero para producir estos cambios. Uno puede producir estos cambios en ausencia de útero y en ausencia de contracciones, y es por eso que las contracciones no son amigas nuestras cuando estamos tratando de hacer esto, y es por eso que probablemente la oxitocina es menos efectiva. Tenemos distintos modos de hacer madurar el cuello, no vamos a verlos todos, sino que brevemente hablaremos de algunos de ellos solamente. Pero cuando hablamos del agente ideal para madurar el cuello, queremos algo que sea barato, fácil, y es por eso que que esté ampliamente disponible, que sea efectivo, que produzca mínima actividad uterina para no tener taquicistolía y con pocos efectos colaterales. Y como les voy a explicar, esta es la sonda Foley, que es el agente ideal para madurar el cuello. La oxitocina no es tan buena agente para esta maduración preinducción. Puede ayudar, sí, con la maduración del cuello, pero uno tiene una desregulación de los receptores después de un uso prolongado y es inferior a otras modalidades que tenemos. Y la sonda Foley. Cuando hablamos de los resultados, estamos hablando de un parto vaginal en 24 horas y la cesárea. Cuando hablamos de las prostaglandinas, tenemos ¿alguien usa demoprostol? Mesoprostol.
Esto es muy eficiente, muy útil. Se usa mucho en Estados Unidos el misoprostol. Aumenta la probabilidad de éxito en la inducción, disminuye la dosis total de oxitocina. Mientras más oxitocina se le dé a un paciente, más riesgo de hemorragia corre, acorta el intervalo de tiempo desde la maduración al parto y aumenta los partos vaginales en 24 horas si lo comparamos con la oxitocina. Cuando comparamos en Estados Unidos a ambos, el misoprostol no es caro, el dinoprostol es muy caro y tiene que ser mantenido en el refrigerador. No es estable a temperatura ambiente. En Estados Unidos el FDA ha aprobado la dinoprostona como indicación en términos del misoprostol. En Estados Unidos la inducción del parto, de hecho, no es una indicación del FDA, a pesar que sí pareciera ser más eficaz que la dinoprostona. Es controvertido el uso de misoprostol a pesar de su amplio uso por el FDA. Nuestras limitaciones son muchas. La taquisístole es un problema con el misoprostol. El meconio es un problema mayor. Hay mayor riesgo de meconio en estos pacientes, y para los de parto vaginal después de cesárea no podemos utilizar el misoprostol porque hay un mayor riesgo de ruptura. Necesitamos un monitoreo fetal continuo y hay una serie de limitaciones en el uso de la prostaglandina, y por eso pienso que mejor que tratemos de utilizar la sonda Foley. La sonda Foley es la maduración mecánica. La maduración mecánica ocurre para causar una maduración farmacológica al mismo tiempo. Primero se usó en 1967, se empezó a usar más y ahora lo usamos mucho más en Estados Unidos. La sonda Foley causa dilatación mecánica a través de una dilatación suave del cuello, también los cambios bioquímicos que hablamos anteriormente. Hay prostaglandina y liberación de citoquinas que ocurre justo en la altura del cuello, en forma natural. Podemos colocarlo de dos formas, con examen digital o con espéculo. Colocación digital, los dos primeros dedos se